Bien, de vuelta con ustedes. Oscar Doval es consultor financiero y también del equipo de MUR GSF, MUR Grupo San Francisco, por supuesto de Benecapital y de Rendivalores. Estamos hablando de la situación económica del país. ¿Qué hacer con el tema del poder adquisitivo? Porque nuestro invitado habla, la proyección, por cierto, coincide con Luis Vicente León. Esta semana lo decía acá el día martes nuestro invitado, que el segundo semestre de 2023 puede ser mucho mejor en temas de consumo, puede haber un crecimiento otra vez o una reactivación del consumo en Venezuela, pero los comentarios son, pero ¿cómo se reactiva el consumo si la gente no tiene un ingreso? Si nos vamos al sector público, estamos hablando de una nómina cercana a los 5 millones que en promedio pudiera estar ganando 10, 15 dólares por los compromisos contractuales que tienen que ver con los distintos sectores, sean las primas, los bonos que reciben a través de las contrataciones colectivas. Y si nos vamos al privado, estamos hablando de un salario de en torno a los 100, 120 dólares, que es el promedio que ha dicho la industria hoy puede pagar. Fíjate, Carlos, a tu pregunta, una respuesta sencilla y aterrizada para la gente que nos está escuchando. Si el país realmente mejora un poco los ingresos, como afirma Luis Vicente, como yo también considero, sinceramente, en el segundo semestre del año, y yo estoy dependiendo de una nómina de Estado venezolano. Como tú dices, además, entre empleados directos y dependientes indirectos, pensionados, más de unos 5 millones de personas, un poco más quizás. Yo estoy dependiendo de una nómina del Estado venezolano. Yo lo que voy a hacer es pelar. El Estado venezolano no puede seguir siendo un Estado omnisciente, omnipresente, que va a solucionar los problemas de todos nosotros los venezolanos. Eso ha sido uno de los grandes males de Venezuela históricamente. No desde la Quinta, desde la Cuarta República estamos acostumbrados a que el Estado solucione los problemas que todos tenemos. Si usted está preparado para justamente a través de su capacidad emprendedora, su capacidad de trabajo, que además los venezolanos somos muy trabajadores, generar productos y servicios que pueda comercializar, y esos realitos que estamos hablando del segundo semestre del año llegan a la nación, usted tiene algo que vender, comercializar y transar. Si usted está en su casa esperando que le aumenten el sueldo, y yo sé que todo el mundo me cae a golpe con lo que acabo de decir, pero bueno, digo lo que pienso y lo que siento. Usted está esperando en su casa que el Estado, que el papá es estable, la mamá es estable, solucione usted los problemas que tiene a nivel económico. Creo que nos toca una muy larga espera, porque Venezuela, para recuperarse los niveles económicos que tuvimos hace 10 años, probablemente nos queden unos 15 o 20 años más por delante. Entonces no es el Estado venezolano, no es el gobierno venezolano el que va a solucionar los problemas, ni usted, ni míos, ni de nadie. Nosotros tenemos que definitivamente buscar con recursos propios a nivel familiar, con un negocito que montemos cómo podamos empezar a beneficiarnos de los flujos que entran al Estado venezolano por concepto de exportación de commodities. ¿Beneficiarnos cómo? Bueno, prestando el mejor servicio que podamos, vendiendo el mejor producto que vendamos a los precios más competitivos que podamos hacer. Pero no podemos estar esperando que el gobierno venezolano sea el adalid que nos saque de las penurias que estamos viviendo, porque nuevamente para eso falta muchísimo tiempo. Y yo quisiera realmente que los venezolanos pensáramos diferente, Carlos, y nos hiciéramos responsables nosotros mismos. Ya basta definitivamente de rentismo, y eso se lo digo a la gente, se lo digo al gobierno también. Porque si esto, ante una mejora económica de Venezuela, Carlos, empezamos a dar subsidio tras subsidio. Claro, volvemos a lo mismo de siempre, que es lo que nos ha fregado históricamente. Claro, o que venga un nuevo boom petrolero y volvamos otra vez a aprovechar esos recursos en subsidios. Yo quisiera que el gobierno actual se mantuviera con la disciplina fiscal que tiene, con la disciplina monetaria que tiene, con mejores ingresos, obviamente con toda la transparencia posible desde el punto de vista de manejo administrativo para evitar la corrupción, y que esto sea destinado a inversiones que sean de largo plazo para convertir Venezuela en un país energético global. No solamente petrolero, energético, sin ningún tipo de, además, complejo por ser un país petrolero, por ser un país productor de energía, y que nos insertemos todos en un mundo desarrollado y seamos una Venezuela próspera. ¿En qué tiene que invertir un gobierno? En educación. ¿Qué tiene que invertir un gobierno? En garantizar temas de salud, en las cosas más básicas. Claro, pero también en condiciones, porque por ejemplo, hablando de ese tema del emprendimiento, de poder estimular el desarrollo de la economía en distintas áreas, tienen que haber condiciones, con Secomercio, con industria. Otras agrupaciones gremiales dicen que hoy la voracidad fiscal es un problema para el que quiere entrar en el sector privado. Totalmente de acuerdo. Pasar de la informalidad a la formalidad es un problema. Totalmente de acuerdo con las cámaras. Si tú no tienes un país que tiene incentivos fiscales para poder emprender y sostener además las empresas, mira, es muy difícil que las empresas se formalicen. Entonces vas a tener una ilusión o evasión fiscal casi que empujada. Eso no tiene ningún sentido. El otro día estaba de viaje por allá y me encontré que Dominicana, estaba en República Dominicana por temas de trabajo, me encontré con Dominicana, una islita chiquitita, con N cantidad de beneficios fiscales, con todas las bondades para hacer turismo. Tiene una situación macroeconómica y microeconómica mucho mejor que la venezolana.
Entonces decía, oye, definitivamente este huequito medio del mar, muy hermoso y todo lo demás. Pero, oye, no, y además con recursos que fundamentalmente, desde el punto de vista de materia prima, ni remotamente sueña, ¿ok?, con tener como los tiene Venezuela. Un huequito en medio del Mar Caribe que tenga unas condiciones mucho mejores que las venezolanas, por un tema fundamentalmente de mejor manejo administrativo. Como tú dices, ha habido gobiernos desastrosos, con todo muy, muy típico de América Latina. Venezuela debe apuntar hacia lo mismo, mi querido Carlos, o sea, debe apuntar hacia tener ventajas fiscales, volverse un hub geográfico desde el punto de vista logístico de transporte, ¿okay?, volverse un país que ofrezca definitivamente la posibilidad de ser también un hub financiero para poder hacer transacciones una vez que las sanciones estén aligeras, levantadas, etcétera, y sí especializarse en lo económico, que hoy en día, por cierto, pesa mucho en las economías, más que diversificarse, que una de las tesis que venimos manejando continuamente. Especializarse probablemente en eso, como pasa con Noruega, que es un país productor de energía y tiene uno de los PIB más altos del mundo. Noruega, sí, en los países escandinavos, que parece muy lejos, pero está más cerca de lo que pensábamos. Un país que produce básicamente petróleo, se ha vuelto un país especializado en la producción de energía, no es una economía diversa, ¿okay?, y tiene un PIB per cápita los más altos del mundo y tiene las reservas internacionales en cifras absolutas que están entre los primeros 30 países del mundo. Tiene unos ahorros enormes. Y eso es un país que lo que hizo fue organizarse. Si bien una estrategia en 50 años es ser un país energético. Y eso se dedicó 50 años a ser un país energético. Obviamente tiene institucionalidad política adecuada, claro, tiene buena gestión administrativa, tiene ventajas fiscales clarísimas y tiene transparencia en el manejo de las cosas. Suena ambicioso. Suena distante, suena distante a la realidad. Loco, lo que necesitamos es ponernos todos de acuerdo. Eso sí, la gente no depende del Estado, mi querido amigo. Puede depender del Estado la gente que tiene circunstancias sobrevenidas que no le permita trabajar. Hay quien no trabaja, no vive. Así de fácil. Vamos a leer parte de la interacción de la audiencia, @en contexto piso y @Carlos Penalos, y recuerden que también pueden comunicarse con nosotros vía WhatsApp 0412-700-7606. Nos escribe Juan Carlos Pacheco desde Maracaibo, Estado Zulia. Buenas tardes, Carlos. Pregúntale a su invitado si todos los pagos que hace el gobierno que exige son equivalentes en petros. ¿Por qué el salario no lo es? ¿O será que el gobierno no quiere que así sea y en qué afectaría a nuestra economía? El tema que tenemos muy complicado y que también atrapa mucho al gobierno es que, uno, los ingresos de la patria están venidos a menos. Y eso está clarísimo, eso lo sabemos todos, es notorio, creo que hasta el presidente lo ha dicho públicamente sin ningún tipo de problema. El segundo tema que tenemos una economía que se maneja en dos monedas, dólares y bolívares. Si el gobierno se da la tarea de aumentar los sueldos sustancialmente, y debe estar bien atrapado, porque algo que es impopular para un gobierno es no aumentar los sueldos. Porque, oye, la gente no se siente satisfecha, más un gobierno como que acabas de decir tú, que regenta un Estado del que dependen 5 millones de personas, que es una enorme masa poblacional venezolana. Si el gobierno aumenta el sueldo de forma sustancial... Y no mencionamos a los pensionados en esa lista, por cierto, que son más de 2 millones. Mucho, creo que hasta la mitad de la población depende del Estado venezolano. Pero si el gobierno se da a la tarea de aumentar los salarios y llevarlos a un nivel de mínima subsistencia, por decirlo de alguna forma, la inflación y la devaluación que vamos a ver de forma inmediata se va a comer la capacidad adquisitiva de los salarios que va a aumentar. Entonces es un sinsentido. Yo, honestamente, y que me cagan a golpe, pues, la decisión que está tomando el gobierno, que es medir bien el momento de aumento salarial y el monto que va a dar, a mí no me parece insensata, me parece que están meditando cómo puede hacer para mejorar las condiciones de vida de la venezolanidad y de la gente que depende directamente del gobierno, sin dar al traste completamente con la economía del país, que es lo que podría pasar. Bien, César Nieves nos escribe desde Maracay. ¿Cómo puede haber crecimiento en un país donde la renta se la lleva la corrupción? Y ya no es algo subjetivo, ahora es algo objetivo. Mi querido amigo, estoy totalmente de acuerdo contigo. Si en Venezuela no hay un buen manejo administrativo y no hay transparencia y no hay una adecuada contraloría, es imposible, no solamente en Venezuela, en ningún país del mundo, echarlo para adelante. José Gregorio Blanco nos escribe acá desde Caracas, desde el Valle. Buenas tardes, Carlos. Pregúntale al invitado qué va a pasar en nuestro país con este sueldo mínimo. Eso es mentira, no hemos crecido, como dice la mayoría de los que saben de economía. Este es un país que no tiene poder económico para que el pueblo pueda comprar siquiera o para pagar un pasaje diario. Lamentablemente, mi querido amigo, tiene razón lo que está diciendo. El crecimiento económico que ha vivido Venezuela, la mejora tímida que ha vivido Venezuela, ha beneficiado a un grupo poblacional, no a la mayoría de la población. Elvis Pérez nos escribe desde el municipio Sotillo, en el estado Monagas. Una pregunta para Óscar: ¿cómo mejora la producción petrolera la economía del país si los recursos no son manejados de forma transparente? Y lo mismo, no se invierte en mejorar los servicios públicos, escuelas, hospitales, entre otros. Si Venezuela dedicaría parte de los ingresos petroleros que tiene y que ha tenido, no a ser desviados, sino a invertirlos justamente en infraestructura petrolera, y además se logra aligerar las sanciones, y además, o sea, cosa que implica negociar entre la oposición y el gobierno, y además entran empresas multinacionales en Venezuela y hay una posibilidad de invertir, ahí
hay ciertamente un escenario donde puede mejorar la situación económica venezolana. Cerramos con @FerdinandLFM en Twitter, que nos escribe: Carlos, pregúntele a Doval cómo se emprende en un país sin créditos, y lo otro, los impuestos, la matraca del gobierno hace difícil emprender. Totalmente de acuerdo contigo. Es muy difícil emprender sin crédito, es muy difícil someterse a la voracidad fiscal, como bien mencionabas tú, pero hay una cantidad de venezolanos, 3 millones, que lo están haciendo. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Se nos quedó un tema por fuera, pero nos da para todo un programa. Es un escenario lejano, lo que está pasando en el mundo, la preocupación que existe con los bancos, con las instituciones financieras en Europa y en Estados Unidos. ¿Qué tan distante está de la economía venezolana? Porque lo que pase, por supuesto, en los mercados internacionales puede impactar en todos los rincones del mundo, tal como pasó con la crisis de contenedores en su momento en Asia, como pasó con la guerra en Europa, que llevó a un crecimiento de los precios. ¿Venezuela está lejos de un impacto por estos mercados? Gracias por el aislamiento que nos dan las sanciones, no estamos tan tocados, pero no saldríamos indemnes completamente ante una situación sistémica que, por cierto, se avecina. Nosotros no hemos visto todavía lo que es una recesión seria a nivel mundial. Apenas estamos empezando a verla, y el Fondo Monetario Internacional lo dijo: lo peor está por venir a nivel mundial. En Venezuela ya lo vivimos, le llevamos una morena. Pues. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Oscar Doval, consultor financiero del Grupo MUR, Grupo San Francisco, también de Rendivalores. Hacemos una pausa y al regreso Pedro Rojas, diputado de la Asamblea Nacional, estará con nosotros en estudio.